Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Mis hermanos, tomen sus lugares, por favor. Vamos a estudiar un mensaje muy simple, mis hermanos, muy sencillo. Le he titulado la identidad original, que viene siendo la identidad divina de nuestro Dios. Y bueno, este es un tema de carácter particular, sencillo, pero creo que es poderoso porque es la palabra de nuestro Dios. Vamos básicamente a recordar y también a recuperar a través de las Escrituras lo que tal vez a muchos de nosotros se nos ha perdido, que es la identidad divina de nuestro Dios. Allá en la pantalla vamos a mirar el título del tema, y de ahí, mis hermanos, vamos a empezar. Originalmente, mis hermanos, la identidad divina de nuestro Dios, que somos nosotros los humanos, fue creada de una forma especial. Fue capacitada para dominar aquí sobre la tierra, así dice la Escritura, y fue preparada para hacer cosas maravillosas, asombrosas aquí en la tierra, desde luego. Así nos dice la Escritura. Y muchas de las veces nosotros se nos ha olvidado eso. Pero a través de las Escrituras podemos mirar que muchos hombres fueron, o más bien son un ejemplo de eso. Uno de ellos fue Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Él andaba aquí en la tierra, Él podía hacer cosas asombrosas y también podía mirar y dar a saber cosas que muchos no podían ver. Ese era Jesús, con una identidad original, divina de Dios. Y había muchos hombres también, y en la Escritura podemos mirar eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos mantener esa identidad original en nuestras vidas para que así también podamos hacer cosas que los normales no pueden hacer? Tenemos que ir a las Escrituras. La Escritura dice en Génesis capítulo 1, 27, todos sabemos esto: así que Dios crió los seres humanos, Nueva Traducción Viviente, dice, a su propia imagen los crió, dice, y a imagen de Dios los crió, hombre y mujer los crió. Ahí está la identidad de Dios. Hombre y mujer los crió. Pero hoy en día hay más identidades. Se han dado cuenta que la sociedad dice, bueno, tú eres hombre, tú eres mujer, pero creemos que tú eres ahora de otra identidad. Y así, el hombre ha creado ahora identidades diferentes que muchas de las veces pues son alejadas, contrarias a nuestro Dios. Entonces, podemos mirar a través de las Escrituras y luego dice el versículo dice, luego Dios los bendijo, o sea, los engrandeció, con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Así dice la Escritura, que el hombre debía de multiplicarse y sobre todo llenar la tierra. Y sigue diciendo abajo, dice, reinen sobre los peces de la mar y reinen sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Y eso es lo que dijo nuestro Dios, qué es lo que el hombre debía de hacer. Entonces, ahí podemos mirar que le dio la potestad, le dio el poder de dominar sobre la tierra, sobre todo lo que hay aquí en la tierra. Y por eso es que yo puedo decir con seguridad que el hombre de Dios, la identidad humana, es la creación más maravillosa y poderosa sobre todas las creaciones de la tierra. Es cierto, hay animales muy poderosos y inteligentes como el águila, como el león, pero el humano es lo máximo. Y nosotros debemos de saber eso y creer eso. Entonces, mis hermanos, parece que mis hermanos tienen el tema en la computadora, ya se los mandamos. Y a ver si lo pueden poner en la proyección. Se llama la identidad
original divina de Dios. Entonces, mis hermanos, eso es lo que Dios hizo en el ser humano. Les dio una potestad enorme y nosotros debemos de creer eso. También, mis hermanos, a través de las Escrituras podemos mirar quiénes son los que tienen la identidad original de acuerdo a las Escrituras. En una ocasión, allá en la pantalla no va a estar, dice en San Mateo capítulo 18, voy a dar lectura, dice: en aquella ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante? O sea, el mayor, tengo otra versión, en el reino de los cielos. Jesús llamó a un niño y poniéndolo en medio de ellos, dijo: les aseguro que si no cambian de conducta y vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que preguntaron los apóstoles? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Jesucristo dijo: tráigame un niño. Y lo abrazó y lo puso con él y dijo: miren este niño, el que no vuelva a ser como este niño va a ser difícil, o así en imposible, que pueda ser llamado grande en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente quiso decir el Señor Jesús? Ustedes saben, los que tenemos niños, hemos tenido niños, sabemos cómo un niño piensa, sus sentimientos, o más bien sus emociones. Lo que Jesús quiso decir aquí es que los humanos, si no volvemos a los sentimientos, a las emociones de un niño, no vamos a entrar al reino de Dios, o no vamos a gozar de aquella promesa. Los niños, mis hermanos, tienen la identidad original porque ellos no fácilmente, o más bien muy fácilmente, pasan por alto una ofensa. Si los niños son ofendidos, son lastimados entre ellos, o a veces los mismos padres con los hijos, los niños se les olvida y al rato vienen y nos abrazan y no pasó nada. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús. Debemos de ir a ese nivel en sentimientos, en emoción. Pero un adulto fácilmente se molesta, fácilmente se ofende y difícilmente perdona. Los niños, las emociones de ellos es diferente. Ellos no necesitan pedir perdón. Yo miraba a mis hijos, no necesitan pedir perdón, porque pasan 1 hora, 2 horas y a ellos se les olvidó. Ellos van y siguen jugando, siguen su vida normal. Pero los humanos no. Los humanos fácilmente se molestan, se ofenden y guardan rencor y odio y envidia. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús. Los niños se quitan eso fácilmente porque todavía tienen una pureza interna. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús. Esa es una parte en donde podemos mirar cómo es la identidad original divina de Dios en un niño, sus emociones, sus sentimientos. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús. Cuando dice la Escritura, vamos a adelantarnos, cuando el Señor Jesús dice eso, adelante hay un texto, hay una acción, mis hermanos. En Proverbios capítulo 19, nueva versión internacional, dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. En otra versión dice: persona sensata domina su ira y tiene gala disculpar una ofensa. Hablábamos de eso, ¿verdad? Que la gente cuando se molesta, le hacen una ofensa, se molesta y la agarra contra la persona. Pero, dice en otra versión, Dios habla, dice: la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto una ofensa. Qué difícil es para los adultos hacer esa acción. Alguien me ofendió, alguien me lastimó. Qué difícil es pasar por alto esa ofensa. Pero la Escritura dice que la honra, el honor, la gloria está en aquel que puede hacer eso. Pero difícilmente alguien puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ha perdido la identidad original divina de Dios.
le hacen algo y también yo le hago 3, 4, 5, 10 veces más. Y digo que lo hago de la forma correcta, con justicia, pero en realidad, es por mi identidad normal que se llama carnal. Por eso es que actúo así, busco venganza. Los niños totalmente diferente. Se enojan por un momento, pero después se les olvidó y ni tan siquiera necesitan pedir disculpas. A ese nivel pudiéramos llegar nosotros si entendemos muy bien estas escrituras. Es muy fácil entender esto, mis hermanos. Todos nosotros tenemos una vida, corremos una vida y nos podemos dar cuenta de la manifestación de los sentimientos de muchas personas en sus acciones externas. A lo largo de mi vida he mirado cuánta gente expresa lo que es con lo que hace. Es verdad. Fácilmente se molestan, fácilmente pelean. Hay una frase que dice que nuestra conducta externa es solamente una manifestación, un reflejo de nuestra condición interna. En otras palabras, cómo yo soy con la persona, cómo yo hablo con la persona, cómo yo me conduzco con ciertas personas, cómo hago los juicios con ciertas personas, yo estoy manifestando la condición de mi interior. Si estoy molesto, estoy afligido, estoy odiando a alguien o tengo rencor con alguien, mi conducta va a ser esa. Y voy a manifestar que tengo eso dentro de mí, que he perdido la identidad original, divina de Dios, porque ahora soy carnal y me enojo fácilmente y busco pleito, pues, de una forma diferente. Pero es así. Entonces enseñamos lo que somos con lo que somos. Es lo que dijo Jesús. Dejen esa conducta y busquen la conducta de un niño. El que olvida, el que perdona, el que ama, el que no tiene rencor, el que no guarda rencor. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Pero bueno, es difícil hacer eso. Mi trabajo, o más bien en los trabajos de cada uno de nosotros, podemos mirar cómo la gente se ofende o nos ofende a nosotros fácilmente. Yo tengo, ya se me olvidó cuántos, desde el año del 93, trabajando en un solo trabajo. Y si ustedes vieran cuántas ofensas he recibido, mucha ofensa he recibido, pues imagínense, son casi 30 años en un solo lugar. Pero gracias al pensamiento de Dios, que es la Escritura, al buen juicio, lo que leímos hace rato, uno tiene el poder de pasar por alto la ofensa y después hay gloria. Y después, ¿cómo te despide el patrón si tú nunca pierdes la cabeza? ¿Cómo? Al contrario, te dan un ascenso. Eso es realidad. Hace más o menos unos 18 años viene un manager y me trata mal y me ofende, y las cámaras estaban ahí y honestamente me reempujó, o sea, me golpeó, me tocó verbalmente fuerte. A lo que yo vengo y me le acerco y lo tomo y no me toques, digo, no, yo solo quiero decirte algo que tú tal vez nunca te lo he dicho. Es una persona de arriba de 60 años de edad. Yo en aquel entonces tenía como en mis 23, 20, no, como unos 25 años. Digo, no, es que yo quiero decirte que lo que sé, lo que he aprendido, es gracias a ti, lo aprendí de ti. Y tú eres mi maestro sin que me hayas enseñado así, yo solo fui mirando en ti. Y los negocios que hay aquí fueron construidos con tu inteligencia. Tú lo has hecho, ¿sabes? ¿Por qué me hablas así? Yo te admiro. El hombre se cayó. Y después se quejó, pero el patrón en las cámaras ve y dice, no, perdiste tú, porque las cámaras podían escuchar.
pueden escuchar. No, Él nunca perdió la cabeza. Él te dio en la cabeza. Lo toman y lo mueven a otra sucursal y me dicen, ahora tú puedes quedarte en tu sucursal. Y de esa forma es como se puede mirar cuando la gloria y la honra, cuando uno puede pasar por alto la ofensa. Pero eso es divino de Dios. Y el que puede hacer eso, se puede notar en su vida. Entonces, para tener felicidad, paz, no es fácil. Hay que luchar con eso, hay que pelear con eso. ¿De qué manera? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber. Y haciendo esas cosas le vas a dar en la cabeza. Así dice la Escritura. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos manifestar nuestra condición interna con la acción externa que hagamos todos los días de nuestra vida. Hay una frase que dice en inglés, pero la digo en español. Dice, para ser una persona exitosa en la vida, uno debe ser o debe tener la piel muy fuerte. En inglés dice, to be successful, you must have a thick skin. Tú debes de tener es una expresión de uno tener una piel muy, muy fuerte. Es una expresión que quiere decir mucho. Por ejemplo, imagínense para recibir tanta ofensa y pasarla por alto y como que eres de acero, pues. En otras palabras, para ser exitoso en la vida tiene uno que ser una persona con un ser de acero, que no fácilmente la gente te haga perder la cabeza, que tengas ese poder de resistir todo, de soportar todo. El que no puede hacer eso es una persona débil. En un principio espiritual, quiere decir, debe ser uno muy templado. El amor, la paciencia, el conocimiento, la fe y la templanza. Si no hay esas cosas, o nos falta la templanza, aunque sepamos mucho, pero si no tenemos la fuerza interna para soportarlo todo, tener un pecho de acero, va a ser muy difícil poder ser exitoso en cualquier cosa que uno se enfrente. Más bien imposible va a ser. ¿Por qué? Porque lo opuesto, soy de papel, me dicen algo, ya me enojé, ya me sentí y ya me salí, ya me fui. Así ocurre, todo el tiempo pasa eso. Eso lo he mirado hasta dentro de las iglesias. He mirado eso en mi trabajo. Yo desde que entré estoy ahí y eso enseña mucho, porque en verdad pues recibe uno muchas ofensas, pero cuando uno crece en esa área de la templanza, del conocimiento, del amor, fácilmente puedes perdonar, fácilmente puedes soportar, fácilmente puedes hacer lo que una persona con identidad normal, carnal, no puede hacer. Y de ahí por eso que se mira la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice la Escritura en Génesis 2:25, vamos a mirar por qué entró el dolor, la inseguridad, el miedo, el sufrimiento y todas esas cosas. Sabemos nosotros, dice, tanto el hombre, dice Génesis 2:25, dice, tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos tenían vergüenza de estar así. Escuchen y pongan mucha atención a esto. En el principio, Adán y Eva, ellos no tenían vergüenza de eso. Estaban los dos desnudos, pero nadie decía, mira, estás desnudo. No había nada de eso. ¿Por qué? Porque en ellos estaba la identidad divina de Dios, la original, en donde no miraban maldad. Sus ojos estaban abiertos solo para mirar lo bueno, lo positivo, lo amable. ¿Qué sería? Eran valientes, eran dominantes. ¿Qué más? Se sentían seguros y no había maldad en ellos. Pero después cambió todo. En esa pareja se deja mirar todo lo bueno de nuestro Dios. Y Dios les dijo a ellos que no comieran de cierta fruta, porque si lo hacen morirían, o si desobedecen
morirían y también sus ojos se les abrirían para mirar lo malo también. ¿Y qué dijo el Satanás? Bueno, ustedes se van a hacer más sabios, al contrario, le digo todo lo contrario, van a ser inmortales ustedes, van a vivir para siempre y van a ser muy sabios. Entonces, ahí se pierde la identidad divina de Dios, cuando es a través de la desobediencia. Lo estoy diciendo lo mismo de una forma diferente, pero ahí se pierde la identidad divina de Dios y entonces ellos empiezan ¿a qué? A tener miedo, porque dice la Escritura, dice, la mujer vio el fruto que era bueno y se lo comió y empezó, ¿qué? Después dice, en ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice, entonces cosieron hojas y empezaron a hacer su ropa, pero antes no miraban eso, antes no estaban viendo eso, antes todo era normal, todo era hermoso. No había maldad en ellos, pero desde que influyó el Satanás, entonces empezaron a mirar otras cosas. Y fíjese que en la vida actual, en la vida literal de hoy, es muchas veces así. Nosotros estamos bien en paz, tranquilos, mirando todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo amable, no miramos ningún problema. Y de repente viene alguien y nos dice, ¿te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta del otro? ¿Escuchaste esto? Mira cómo ves esto. Y te empieza a abrir los ojos para mirar ¿qué? Lo malo. Y esa función, ¿quién la hace? ¿Quién la hizo inicialmente? ¿Dios o el Satanás? El Satanás. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y hacemos la función o tomamos el papel ¿de quién? Del Satanás. Eso es delicado, eso es bien delicado, porque recuerdan allá en Apocalipsis dice que cuando los ángeles de Dios iban al Señor y daban cuentas al Señor, pero la Escritura dice que había alguien que constantemente estaba ¿qué? Alabándolos, felicitándolos o qué. Había uno de los ángeles, ¿qué hacía él? Acusándolos, que tú esto, que el otro, pero como Dios es Dios, Él sabe todo. Oye, este no está bien, algo no está bien aquí. El que está acusando, el acusador, el que más tiene acusaciones contra los ángeles, ese es el malo. ¡Pum! Y va y lo avienta a la tierra. Así es la Escritura. ¿Y qué dijo el Señor? Ay, pobrecitos los de la tierra, ¿cómo les va a ir? Porque no se vino solo el Satanás, se vino con muchos demonios, o sea, muchos ángeles que había ya convertido a la manera de pensar de él. Y viene a la tierra y Dios le dice, pobres los de la tierra, porque este Satanás va a hacer lo mismo. Y es la misma función que hace el Satanás aquí en la tierra. Eso se puede mirar en los trabajos, se puede mirar en todos lados. En mi trabajo, en una ocasión, me llaman al banquillo de los acusados, dicen, porque me acusaron, ¿verdad? Me llaman a la oficina y me dicen, hey, tú tienes un problema de esto. Y bueno, y aquí me dijo este manager y este otro manager, digo, wow, o sea, tengo muchas acusaciones. Y dice, sí. Y yo, pues al principio pues no sabía qué decir, ¿verdad? Pero después yo me recuerdo de esto, ¿verdad? Y le digo al dueño, pues todas esas acusaciones son muy fuertes, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces yo he venido a acusar a ellos? Me dice, muy sabio el hombre, dijo, nunca, pero lo deberías de hacer. Oh, sí lo debería de hacer. Dice, ¿por qué nunca lo haces? Digo, porque yo leí una historia, y que cuando la persona que acusa y acusa, es un espíritu del Satanás trabajando en él, y le conté esta historia, y él se quedó paniqueado y me dijo, óyeme, por eso nunca acusas a nadie. Digo, sí, pero hoy no voy a acusar a nadie, pero solo te voy a decir algo. Le digo, esa persona a la que me acusó tiene más de 60 años, está deshabilitada y tú sabes, no puede hacer lo que yo hago. ¿Me puedes pagar parte de su sueldo de él a mí porque yo hago el doble de él? Me dice, digo, no te hubiera dicho que dijeras nada. Digo, el otro pesa como 500 libras y yo hago el trabajo doble que él. ¿Por qué nunca me has pagado más que él? Y el hombre me dice, digo, ¿te das cuenta? O sea, yo
puedo ver muchas cosas, pero no las digo hasta que tú vienes y me las dices. Y por años. Y de ahí para el real, todo cambia. Todo cambia. Y ahora para que él pueda hablar conmigo, el dueño lo piensa muchas veces. Se cumple lo que dice la Escritura, tiembla, le da miedo. Dice, ¿cómo le hago para hablar con él? ¿Cómo le hago para hablar con él? Ay, se anda dando vueltas y es que no sé cómo hablar con él. Porque yo sé historias divinas y es lo que hace que cambie todo. Y entonces eso es nada más como para que nosotros sepamos cómo funciona el Satanás aquí en la tierra. Es acusador. Mucho cuidado. Cuando alguien está haciendo esa función, o si nosotros estamos haciendo esa función, meditemos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿A quién le estoy dando honra y gloria? ¿A Dios? ¿Al perdonador o al acusador, que es el Satanás? Muchísimo cuidado. Dice la Escritura, entonces, vamos a ir leyendo. El hombre y su mujer escucharon a Dios, al Señor, dice, andando por el jardín, a la hora, dice, que sopla el viento de la tarde, dice, y corrieron a esconderse de entre los árboles del jardín, pero Dios les llamó al hombre y a la mujer, ¿dónde están? Y el hombre y la mujer, ¿y qué dijeron? Nosotros tenemos miedo, Señor, aquí estamos, pero tenemos mucho miedo. Si nos damos cuenta, anteriormente ellos eran poderosos, valientes, no tenían miedo, ellos hablaban con Dios, ellos se enfrentaban a Dios, escuchaban a Dios, pero cuando influye el Satanás en sus vidas, ahora se hacen miedosos, inseguros, ahora no son, lo contrario de eso, ahora no son valientes. Y muchas de las veces eso se refleja en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no nos hemos preguntado nosotros, ¿por qué estoy lleno de inseguridades, de miedos? ¿Qué pasó? Nunca nos preguntamos eso, ¿verdad? Pero es esa la respuesta, que se perdió la identidad original divina de nuestro Dios. Aquellos sentimientos puros, aquel ser interno que es puro, que fácilmente perdona, fácilmente olvida, que difícilmente va a tomar rencor, porque nos van a ofender, sí, muchas veces. Pero si hemos perdido la identidad divina de Dios, cuando nos ofendan vamos a hacer una guerra, vamos a hacer un pleito grande. ¿Por qué? Porque somos todavía con una identidad no divina, carnal. Y la Escritura dice muy fuerte, carnal y con sabiduría tampoco divina. ¿Qué dice la Escritura? ¿Hay otra sabiduría? Sí, diabólica y terrenal y peligrosa. Entonces, eso es lo que ¿de qué estoy? ¿A quién le estoy dando honra y gloria? ¿De dónde estoy sacando el saber para yo poder aplicarlo a mi vida? ¿De dónde? ¿De Dios o del enemigo? Porque hay sabidurías divinas y diabólicas, entonces hay que ver eso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y nos hacemos esas preguntas, ¿cómo yo puedo recuperar la seguridad, la valentía, el poder para hablar y hacer? Es volver a ir a la identidad divina de nuestro Dios. Sin ello va a ser muy, muy difícil. Recordemos que Jesús dijo, si no son como este niño va a ser difícil que sean. ¿Cómo ustedes van a ser grandes en el reino de Dios? Imposible. Entonces debemos ir a los sentimientos internos de un niño, ser puros de corazón, o sea, no odiar, no tener rencores. Hay una historia muy sonada hace un tiempo, supe de un niño, bueno, eran dos niños, era uno como de 12, 13 años y uno como de 9, 8 años por ahí, en un lago, que ustedes saben que aquí cuando hace mucho frío se frizan los lagos y tú puedes caminar en ellos. Entonces los niños fueron a pescar y hacen un hoyo y avientan el anzuelo y empezaron ahí a pescar, pero se rompió una parte de más de lo que ellos habían hecho y el niño se fue, el mayor se fue al agua, pero estaba muy grueso de hielo y entonces el niño buscaba a su hermano y no podía hacer nada por él porque estaba dentro del agua, debajo del hielo. Entonces el niño buscaba ayuda alrededor y no miraba a nadie porque era lejos de las viviendas. Entonces el niño, asustado, queriendo ayudar a su hermano, no pudiendo hacer nada, dicen que, eso yo lo miré en las noticias, fue y agarró consiguió una piedra muy chiquita
Y salió y llegó y empezó a darle fuerte al hielo. Y miraba y buscaba y salvó a su hermano. Era un niño como de unos 8 años o tal vez más chico. Recuerdo que lo asombroso fue que un niño pudo rescatar a una persona mayor en esas condiciones con una piedra bien pequeña. Entonces, después le hicieron la entrevista a una persona. ¿Y cómo tú porque dice que pasó una persona a lo lejos y miró que algo estaba ahí, se acercó, pero cuando se acercó ya había salvado al niño. Entonces la moraleja de esto es que si hubiera un adulto alrededor de ese lugar donde estaban, le iba a decir, ¿qué creen que le iba a decir al adulto? No te acerques porque te vas a hundir también. No lo hagas porque también te va a pasar algo. O no te acerques. Los adultos así pensamos. Nos da miedo. Somos inseguros. Pero como no había un adulto ahí, el niño va y con una sola pedrita tras y salvó a su hermano. La moraleja es eso, de que los niños son poderosos. Su mentalidad es diferente a la de un humano en momentos precisos, como ese era un momento preciso que necesitaba sacar su poder, y los niños sacan eso. Eso pasa en muchos casos. Los niños pueden hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque aún son puros, internamente están en otro nivel en su ser, un nivel divino que se llama la identidad original de nuestro Dios. Vamos a mirar 2 ejemplos. Pongan mucha atención. Esta historia yo creo que muchos la saben, pero yo le doy una visión a lo mejor un poco diferente, hablando de este mensaje que es la identidad original divina de Dios. ¿Qué es lo que nos hace ser y qué podemos hacer si nosotros la podemos tener o si no la tenemos? Si no la tenemos, somos odiosos, envidiosos, fácilmente nos enojamos, fácilmente perdemos la cabeza, fácilmente nos ofendemos y hacemos un pleito, hacemos una guerra sobre algo bien pequeño. Eso es si hemos perdido la identidad original divina de nuestro Dios. Lo opuesto es que fácilmente podemos perdonar, olvidar y no miramos la maldad, siempre miramos lo bueno y sobre eso caminamos y somos felices, somos alegres. Eso es lo divino. Entonces, y eso es lo que quisiera que nos grabemos. Y otra cosa, podemos ver cosas que los demás no pueden ver en lo positivo, en lo bueno, en lo productivo, en esas cosas. ¿Por qué? Porque así nos dice la Escritura. Este hombre es Eliseo y su siervo. Ellos, si ustedes se dan cuenta, ellos manifiestan esas 2 formas, la identidad original divina de Dios y la normal. Dice la Escritura, yo voy a dar lectura acá, dice: el rey de Siria estaba en guerra con Israel, y en un consejo que celebró con sus oficiales dijo, en aquel lugar planeaban acampar, o sea, los de Israel. Entonces Eliseo mandó a decir al rey de Israel que procurara no pasar por aquel lugar, porque los sirios iban hacia allá. De esa manera, el rey de Israel envió su ejército al lugar que el profeta le había dicho para prevenirlo, y así le fue salvadas muchas veces su vida. ¿A quién? El rey de Israel. Fue salvado varias veces de los sirios. ¿Por qué? Porque había un hombre, varón de Dios, que podía ver las cosas con anticipación y las podía notificar al rey. Y así era como le salvaba la vida al rey. Y dice entonces la Escritura que el rey de Siria estaba muy confuso, muy molesto por ese motivo. Así que llamó a sus oficiales y les dijo: díganme quién de los nuestros está de parte del rey de Israel. Uno de ellos contestó: nadie, mi majestad. Pero Eliseo, el profeta que está en Israel, le hace saber al rey de Israel todo lo que su majestad dice, e incluso en la intimidad de su dormitorio. O sea que Eliseo podía saber las cosas que ellos hablaban en privado. Y este oficial le dice al rey: es así como ellos se dan cuenta, es así como ellos se salvan, porque hay alguien que puede mirar tras paredes, hay alguien que puede escuchar tras muros. Y ese es Eliseo.
es un varón de Dios. Y él le lleva la noticia de Israel. Y por eso ese hombre es salvado. Entonces el rey se queda, dice, entonces dijo el rey de Siria ordenó a llevar armas, un ejército, ¿en contra de quién? De ese varón que podía mirar de lejos, que era Eliseo. Vayan y apresen a ese hombre, arréstenlo, dijo. Entonces dice la escritura, adelante, en la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo y al salir vio el ejército rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, y ahora, maestro, dijo, ¿qué vamos a hacer? Hay un ejército enorme alrededor nuestro. ¿Qué vamos a hacer? Espantado el siervo de Eliseo. Eliseo le responde y le dice, no tengas miedo. Miren nada más las palabras de Eliseo, no tengas miedo. Dice, no tengas miedo, dice, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice, y oró Eliseo al Señor diciendo, te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea, o sea, para que mirara lo que Eliseo estaba viendo. Ambos estaban mirando diferentes cosas. Uno de ellos estaba mirando un ejército poderoso, enorme, grande. Uno de ellos estaba mirando la ayuda sobrenatural alrededor de él. Pero el otro estaba mirando que estaban solos. Y de esa manera se toman los juicios en la vida, en los tiempos actuales también. Muchas de las veces no todos estamos mirando lo mismo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la pureza del corazón o la impureza del corazón. Cuando hay un corazón bueno, sincero y verdadero, uno puede ver lo que el otro no puede ver. Puede uno ver cosas con anticipación que son favorables a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es con nosotros. Lo opuesto de eso es que dice la Escritura, pero el simple dice, no mira el mal, viene y lo aplasta. Pero hay otro que anticipadamente ve el mal y lo esquiva y se hace a un lado. Y eso dice la Escritura. Entonces hay dos tipos. Dice, pero ambos son de Dios. Solo que hay diferencia en la misma Escritura nos dice, uno va creciendo al 100% su fruto y el otro al 60% y el otro al 30%. Son buenos, pero hay algo más que hace falta, que tiene uno que seguir cultivando para poder mirar. Así como Eliseo decía, no tengas miedo, hay algo más fuerte alrededor nuestro. Y entonces ahí podemos mirar, mis hermanos, dos identidades. Una que totalmente atemorizada y no está viendo lo que hay alrededor. Y Eliseo le dice, Señor, ábrele los ojos. Hace una oración, abre los ojos a este hombre. Y así es en la vida. Eso es en la vida, y a veces no nos debemos molestar cuando una persona no puede ver lo que nosotros estamos viendo. No debemos de frustrarnos, porque eso es un regalo de Dios, ese es un galardón de Dios. De acuerdo a la pureza interior va a ser eso, no va a ser para todos, es solamente para el que ha podido recuperar la identidad divina de Dios. El que no, su pensar, su hablar, su hacer va a ser muy diferente, muy diferente. Recordemos a David. David era un jovencito que cuidaba el ganado, pero ¿qué hacía él? Dice la Escritura que en su tiempo, cuando él cuidaba el ganado, él defendía a su ganado de los animales feroces. Él hizo la práctica en el campo, y Dios mira ese hombre por esa habilidad, ese joven, y dice, me conviene tomarlo para rey, por la habilidad que tiene ahora en su vida, en sus manos, y aparte por la pureza de su corazón, porque David era un muchacho bueno, y lo toma David, era alguien pequeño, lo toma, pero ¿en dónde estaba su grandeza de David? En su corazón, o sea, en su pureza interna, y además ya tenía habilidad en las manos. Lo toma y lo unge para rey. Entonces lo lleva al rey Saúl, y David se pone a los servicios. Era un jovencito, se pone a los servicios del rey.
Y en el momento de enfrentar a un gigante, ¿qué dijo el rey David? Si se dan cuenta que iba un ejército con él y todos enfrentando al rey, pero nunca podían hacerle frente y vencer a ese rey, a ese gigante. Entonces, ¿qué hizo este jovencito? No, dice, a mí déjeme, yo puedo vencer a ese gigante. ¿Por qué creen que decía eso el rey David? Porque él estaba mirando lo que los demás no miraban. Él miraba una ayuda sobrenatural con él, que era Dios. Él se sentía con ese valor, con esa seguridad de poder vencer. Y así fue. Y él fue y se acercó y venció al gigante. Entonces, la diferencia de una persona que no obtiene la identidad original de Dios, como los demás soldados, ellos tenían miedo. Pero este jovencito no tenía miedo y enfrentó y venció. Entonces, ahí nomás podemos mirar un ejemplo de la acción de una persona que tiene la identidad divina de Dios. Su pensar, su hacer es totalmente diferente. Y ahí lo podemos mirar en esa historia. Y lo opuesto del rey Saúl, ¿qué es? Podemos mirar lo opuesto del rey Saúl. Cuando él recibe el reinado, Dios es con él y puede hacer cosas asombrosas también. Pero después pierde esa identidad divina de Dios. Y empieza ¿qué? Empieza a ser atormentado, empieza a ser confundido. ¿Por quién? Por el Satanás. Porque él empezó a levantarse contra David y empezó a hacerle daño a David. Y podemos mirar también aquí la grandeza de David en esta acción. ¿Qué hizo David? ¿Tomó venganza contra el rey Saúl? No tomó venganza. El rey Saúl buscó maneras de matar a David. El rey Saúl quiso matar a David así, cara a cara. Y después que no pudo hacerlo, mandó un ejército para matar a David. Pero David, ¿qué hizo? David se andaba escondiendo, buscando la manera de salvar su vida. Pero como era un guerrero, era un peleador, era alguien que podía vencer y que había demostrándoles a ellos que venció un gigante, que venció a mucha gente, liberó salvó a muchos de sus soldados de los enemigos. David era una persona especial, era un guerrero. Entonces la gente lo buscaba a él por eso, porque era un guerrero. Y él preparaba a más, ahí la escritura nos dice que preparó a muchos hombres a ser guerreros como él. Y cuando ya tenía muchos guerreros como él, se encuentra con el rey Saúl. Y el rey Saúl con mucho ejército queriendo matar a David. ¿Qué hizo David? ¿Se levantó con todos sus guerreros a matar al rey Saúl? No. ¿Por qué? Porque este hombre tenía la identidad pura divina de Dios. Yo no puedo matar, dice, a este hombre que fue ungido por rey por el mismo Dios. No puedo hacer eso. Y los soldados que le decían, y los hombres de David le dijeron, hoy se cumple la promesa que Dios hizo al Señor, que Dios te hizo, de que pondría en tu mano tus enemigos. Y los soldados, los guerreros de David le decían, este es el momento que tú mates a tu enemigo, a Saúl. Pero como David era la persona que dice el proverbio, que tu honra y gloria está en pasar por alto la ofensa. David, ¿qué hizo? Dijo, no, yo no puedo hacer eso. Pero cuando ya se alejó, ¿qué hizo David? Eso es algo bonito, está ya en la pantalla, pero no lo vamos a leer. Dice la escritura que entonces estaba durmiendo el rey Saúl. Entonces los soldados incitaban a David y le decían, mira, esta es tu oportunidad. Dios te dio la promesa de poner a tus enemigos bajo tus pies. Y he aquí, Saúl durmiendo. Este es el momento en que tú tienes que quitarle la vida. David se acerca y empieza a pensar, y yo no puedo matar a este hombre, dice, no puede ser, este es un ungido de Dios. Y fue y le corta un pedazo de su capa y se retira de lejos. Cuando se retira dice así, pero cuando ya se alejaba David, salió de la cueva y le gritó, mi señor y rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó de cara al suelo y le dijo, ¿por qué su majestad le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Hace una pregunta el rey David. Como usted mismo podrá ver,
Hoy Dios me dio la oportunidad de matarlo, aquí mismo, en la cueva. Algunos de mis hombres me incitan que lo matara, pero yo no quise hacerlo. No quise hacerle ningún daño, porque su majestad es mi rey. Dios mismo lo ungió. Dice adelante, vean su majestad lo que tengo en la mano. Es un pedazo de su manto que yo hoy mismo corté. Con esto podrá ver su majestad que no quiero matarlo. Yo no le he causado ningún mal a su majestad. Sin embargo, su majestad me anda persiguiendo y quiere matarme a mí. ¿Qué no valgo más que un perro muerto o una pulga?, dijo David. Que Dios juzgue entre nosotros, en nosotros dos. Dice, y vea quién está haciendo mal. Que Dios castigue a su majestad por lo mal que se ha portado conmigo y no permita que me atrape. Bien dice el antiguo refrán, que del malvado solo se puede esperar maldad. Eso dijo David. Yo por mi parte nunca le haré daño al rey Saúl. Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo, pero si es David en persona. Luego empezó a llorar a gritos y le dijo a David, tú David eres más bueno que yo. Aunque te he hecho mucho mal, tú siempre me has hecho el bien. Hoy me doy cuenta de que me has tratado con bondad. Aún hoy, cuando Dios te dio la oportunidad de matarme, le pido a Dios que te recompense con muchas cosas buenas por lo bien que hoy me has tratado. Yo sé muy bien que llegarás a ser rey y que al pueblo de Israel le irá bien contigo. Esto es algo maravilloso cuando el rey Saúl reconoce que en verdad David era alguien diferente. Dice, yo te he tratado de matar y tú me has hecho bien. Yo me he portado mal contigo y tú me has hecho bien. Y el rey Saúl lloraba y dijo, tú eres mejor que yo. Tú eres mucho mejor que yo. Israel va a estar mejor contigo cuando tú seas rey. Y tú vas a ser el rey, dice. Y yo le pido a Dios que te vaya bien. Aquí te reconoce el rey Saúl la grandeza del corazón de David. Él era un guerrero, listo, con poder para matar. Pero dijo, yo no puedo hacer eso. Y todos nosotros debiéramos de ser así. Yo no puedo levantarme contra alguien, especialmente con alguien que es ungido de Dios, dijo este hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos aquí? Que David nos puede enseñar cómo él pudo vivir en una vida original, divina. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para vivir a ese nivel? Es nada más recordar qué estoy haciendo, cómo estoy actuando, cómo es mi conducta, a qué nivel he llevado mi espiritualidad, cómo estoy dirigiéndome con las personas, con mis hermanos, con la gente que me rodea. Uno tiene que meditar e ir. Y si nosotros en algún momento, porque así es, perdemos esa identidad, ¿se puede recuperar? La pregunta del millón, ¿se puede recuperar esa identidad original de Dios? Sí. Sí se puede recuperar. Mismo David es un ejemplo. Él perdió esa identidad poderosa que inicialmente tenía. Venció al gigante, perdonó a Saúl, hizo cosas maravillosas. Pero llegó un momento que en la ociosidad él pierde esa naturaleza otra vez. ¿Y qué empieza? Ahora hace homicidio, ahora miente, ahora comete adulterio y hace muchas cosas atroces. Y entonces se deja mirar que él pierde la identidad original divina de Dios. Pero también se deja ver que la recupera. ¿Y cómo la recupera? Hablando y diciendo de esta manera, Dios mío, una oración hermosa. Dios mío, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, dijo David. No tomes en cuenta mis pecados. Y aquí el rey David hace una oración hermosa y empieza a recuperar el perdón de Dios y empieza a recuperar lo que viene siendo la identidad original divina de nuestro Dios. Entonces,
podemos mirar este ejemplo. Fíjense David, lo que era y lo que fue y después lo que recuperó. Entonces todos en algún momento nosotros podemos perder la identidad original de Dios, sí. ¿La podemos recuperar? Claro que sí. Entonces, ¿y qué hace una persona que recupera la identidad divina de Dios? Hace cosas asombrosas, maravillosas, es amoroso, es comprensivo, es perdonador y sobre todo tiene el poder de pasar por alto las ofensas y además también es valiente. Estamos leyendo, ¿verdad?, en las escuelas de la valentía y que la valentía es mala. Bueno, depende de qué ángulo, ¿verdad?, la veamos. Es mala, es peligrosa y sí es cierto, en términos general sí. Pero el Señor Jesús dijo que solamente los valientes son los que van a arrebatar el reino de Dios, pero de una forma diferente. Por ejemplo, como tener seguridad, también se puede conocer como valentía, tener seguridad, tener confianza. De eso, mucha gente, ayer predicaba mi hermano Tomasito y decía, ¿por qué estos hombres no tenían fe? Lo podemos mirar de esa manera también. Pero en realidad es que habían perdido la identidad divina de Dios y la pureza interna en su corazón no existía y no podían sentir ni mirar lo que estaba mirando Caleb y Josué. Josué lo contrario decía, ¿qué dijo Josué? Nosotros podemos tomar esa tierra, nosotros no estamos solos, nosotros tenemos a alguien fuerte y poderoso a nuestro favor y ese es Dios. Y pero aquellos que decían, se enojaban. Algunos días atrás, algunas semanas atrás, alguien viene y me dice, y es muy serio, se me acerca y me dice, mira, me gusta que eres muy seguro en las cosas que dices, que piensas, que proyectas, que ves, pero hay personas que no les gusta. Me dice, hay personas que no les gusta. Y yo le digo a él, ¿y tú qué sientes? ¿A ti te gusta? Me dice, pues que ya ni sé. Digo, no, o sea, ¿te gusta que soy seguro, que soy confiado, que tengo valentía? Bueno, dice, a mí sí, pero a otros no. Le digo, mira, esto ocurre desde la antigüedad. Cuando Josué y Caleb dijeron, nosotros podemos contra eso, había personas que no les gustó eso. Y la mayoría agarró piedras y hay que matar a estos dos hombres. No nos caen bien. La forma como piensan, como miran la vida. Se sienten que lo pueden todo y se sienten que son invencibles. Hay que matarlos. ¿Y qué dijo Dios? Hey, momento, dejan a esos hombres porque ellos sí creen en mí. Ustedes son rebeldes. En otras palabras, ellos tienen identidad pura divina de Dios y por eso creen, confían y son valientes y dicen, sí podemos y podemos vencer. Y pienso que todos nosotros debiéramos tener ese pensar, que todo es posible para nosotros. Aunque la gente nos vea mal y diga, ellos están locos. Recuerden ustedes, en el pasado, así los israelitas miraban a estos hombres. Los miraban mal, porque eran positivos, porque eran valientes, porque eran hombres muy seguros. Y por esa seguridad y esa valentía, ellos entraron a la tierra que fluye leche y miel y la tomaron para ellos. Vamos a tener una lectura que está en la pantalla. Última lectura, y esto, mis hermanos, es que esta lectura debemos de tomar, recordar cuando nosotros estemos en momentos de inseguridad, de desconfianza, de miedo y de confusión, ¿qué más? De ansiedad, porque mucha gente está pasando por esas cosas, pero si no sabe lo que David, lo que Eliseo, lo que Josué, lo que todos estos hombres allá del ayer hicieron, esta persona va a vivir en ese nivel, inseguro y con mucho miedo. Pero debemos recordar lo que decía David a sí mismo, lo que él se decía. Y nosotros debemos tomar eso que él se decía y decírnoslo fuertemente cuando estemos en un momento de aflicción. Dice la Escritura así, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien me formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa. Dice, y por eso te doy gracias y también te alabo. Todo lo que hiciste en mí es maravilloso. Eso debemos de decirnos siempre para que nuestra autoestima
no esté como el pueblo de Israel, la mayoría en aquellos entonces, para que nuestra autoestima esté como la de Josué y Caleb, sin temor, sin miedo, con mucha seguridad y tomar lo que nos pertenece. Pasa a vosotros.